Hola Moni, me da muchísimo gusto poder estar contigo nuevamente esta semana. La semana pasada ya platicábamos un poquito acerca de la participación de Rana en el Super Bowl. La verdad es que disfruté muchísimo ese episodio y espero que también la audiencia lo haya disfrutado tanto como nosotras. Esta semana, platicando un poquito con Moni y dándole ya otro enfoque al tema de la sexualización de las mujeres y cómo se van capitalizando en este sentido, decidimos platicar, hablar un poquito acerca de esta plataforma que últimamente está mucho de moda, si no es que pues se ha vuelto la plataforma de suscripción para adultos más visitada y vista y vendida en los últimos días. Pues vamos a hablar un poquito de OnlyFans. ¿Qué es OnlyFans y cómo funciona? Pues OnlyFans es una plataforma de micromecenazgo que quiere decir que a partir de pequeñas aportaciones es así como algo similar como Netflix, pero de contenido de adulto y pornográfico, ¿no? Se trata de una especie de plataforma, no es una red social, eso lo que estamos hablando con el micromecenazgo, que quiere decir que en realidad sí tiene un contenido de lucrar, ¿no? Entonces, la realidad es que empezó dirigido únicamente para los actores, personas que se dedicaban a las artes y que en esa intención de poder buscar apoyos, que la gente que era pues aficionada a ellos pudiera hacerles pequeñas aportaciones para retribuir su trabajo. Y fue en el 2018 que esta red cambió su enfoque y en el 2020 con la pandemia fue que dio pues un alto crecimiento de pasar de millones de suscriptores en un día, ¿no? Entonces, al parecer es una plataforma sencilla de utilizar. Es una plataforma sencilla de utilizar en el sentido que hablamos de personas que son creadores de contenidos y también hablamos de seguidores. Los seguidores, los contenidos de estas personas, cuales van a seguir, pagan una mensualidad. Existen diferentes pagos, métodos de pago, pagan una mensualidad, ya sea por ver el contenido completo de esa persona o inclusive se le llama a otro como propinas, o sea, tú le escribes, ya que eres seguidor de esa persona, le escribes y por pedir un contenido extra, otro tipo de contenido o algo de manera muy específica, le otorgas una especie de propina, ¿no? Además, bueno, estos mismos creadores de contenido lo que hacen es tener contenidos que son de pago específico, además de su cuota mensual. Entonces, la realidad, desde mi punto de vista, es que yo nunca la he visto, nunca me he metido, pero todo lo que estuve aquí les estoy platicando, lo estuve investigando un poquito, creo que sí valdría la pena que analizara la plataforma y que me metiera un poquito más, pero en realidad es esa la plataforma. Y pues en realidad eso, ¿no? Ver cómo se le ha dado un nuevo enfoque a la venta del cuerpo, porque yo creo que en realidad es eso, en el cual, bueno, ya la gente en este sentido vende sus contenidos ya de una manera libre y, bueno, la plataforma se queda con el 20% de la comisión. Las cuotas que pueden cobrar las personas que están ahí, porque principalmente son mujeres, pero también ya últimamente ya lo usan los hombres, van de los $5 a los $50 mensuales. Entonces, pues es una nueva forma de monetizar el cuerpo de las mujeres y una nueva forma de pensar
la pornografía. No sé si pudiéramos hablar en este sentido de pospornografía. También acerca de la misma plataforma, pues existen diferentes formas en las que uno se va posicionando. Algunos contenidos pueden ser libres y ya luego le vas poniendo precio a alguno de tus mismos pues carpetas, por así decirlo, contenidos que nada más a partir de cierto precio o algo así puedes verlo, o tener promociones para incrementar las suscripciones. El inicio de la plataforma, ya les decía que en un principio pues no tenía este sentido, sino que fue en el 2018 cuando se compró por el dueño de Telecams, que le dio totalmente un nuevo enfoque, y fue hasta más adelante que MyFreeCams, perdón, fue más adelante que se intentó, ya no era solamente contenido erótico, sino que realmente se convirtió en una plataforma donde se podían mostrar contenidos de manera pornográfica, ya como tal, únicamente para adultos, y que nos ponen pues diferentes temas en cuestión, ¿no? O sea, si realmente únicamente son los adultos quienes ven estos contenidos, porque tienes que tener, se supone que más de 18 años para poder ingresar a la plataforma, tanto para poder generar ganancias como para acceder al mismo contenido, ¿no? Entonces, ya les hablaba de estos dos tipos de usuarios, los fans y los creadores, pero que sí nos ponen en dilema ese tema, ¿no? Yo creo que a mí me gustaría empezar contigo, Moni, si me pudieras resolver, o tú qué opinas acerca de la plataforma y de las pues de las precauciones o nuevas implicaciones que tendría que ver esto con la manera de el peligro de que existen este tipo de plataformas. Y bueno, Moni, te cedo la voz por aquí. Pues muchas gracias, Gaby. En realidad pienso que mucho de lo que dices es, tal vez si estuviéramos en un mundo igualitario, equitativo, igualitario, probablemente reflexionar sobre cómo decidimos los individuos sobre nuestro cuerpo no tendría mucho sentido, porque estaríamos todos en las mismas condiciones, y al estar pues todos en las mismas condiciones pues algo bueno, porque es casi como, lo voy a decir muy mal, ¿no? Casi como una oferta de trabajo, ¿no? Entonces todos tenemos lo mismo, todos tenemos las mismas condiciones de posibilidad de decidir qué hacer y no hacer, y libremente se toma esa opción, ¿no? Y entonces esta reflexión pues no tendría ni el más mínimo sentido. Pero nosotras estamos aquí pensando en voz alta, sobre todo por lo que implica no lo que implica, sino tratar de pensar cuáles son las condiciones específicas, en este caso, en las que una mujer decide a través de su cuerpo en OnlyFans seguir adelante o tener algún tipo de retribución económica, ¿no? Y entonces, mucho como lo decía la semana pasada y como nosotros lo hemos comentado, el problema no es la decisión, sino los factores para decidir. Y en esta plataforma, pues también otras de las preguntas que en realidad no son mías, son de Keila, una alumna que está haciendo una investigación, ¿no? Los años de las mujeres que se suben a la plataforma, ¿no? Es decir, cuál es como el filtro de las mujeres que se suben a la plataforma, qué hay detrás de eso en un sentido muy sutil y muy profundo, ¿no? Entonces, esa parte, eso es sobre todo, pienso, lo que nos tiene como reflexionando en este punto, ¿no? Es decir, si todas las mujeres tienen un principio
de elección propio, ¿no? O si hay factores que son como estímulos o incentivos para que se suban a la plataforma, por una parte, ¿no? Luego, lo que también comentábamos tú y yo, quiénes o de lo poco o mucho que conocemos, ¿a qué se dedican las mujeres que están en la plataforma, ¿no? Hay muchas páginas que luego mencionan que hay desde profesoras universitarias hasta maestras de preescolar o mujeres que tienen oficios en, pues, no sé, en la seguridad pública, y de repente las notas suelen ser, llaman la atención porque siempre es este móvil de dejan sus oficios porque obtienen más ingresos a través de la plataforma, ¿no? Y entonces pareciera que lo difícil es para ciertas mujeres resistir a ingresar a la plataforma, ¿no? Y entonces ese es como otro paquete de preguntas que nosotras nos podemos hacer en el sentido de qué es lo que pasa con el mundo laboral normal, si es que eso existe, para que las mujeres que están en él opten por dejarlo en aras de tener mejores ganancias, ¿no? Pareciera que otra vez, como lo hemos dicho, el foco de atención son las mujeres, pero no el sistema que juega claramente para cierta toma de decisiones. Entonces, pienso que mucho de lo que nosotros pensamos tiene que ver con estas dudas, y una duda más que tenemos tiene que ver justo con si o no vender el cuerpo es una manera de seguir retroalimentando el patriarcado. Ahora al amparo de una liberación sexual que siempre ha sido el motor, ¿no? Ya a estas alturas me parece no sabemos de qué, pero que pone en el ojo del huracán esta idea de consumir cuerpos, ¿no? Consumir cuerpos porque ahora yo decido mostrar mi cuerpo y tener alguna ganancia. Y entonces yo luego en clase siempre digo, bueno, eso al patriarcado le gusta, ¿no? Le gusta porque pues justo le da lo que ha esperado siempre, y lo que a mí me parece muy peligroso en esta última como hilo de reflexión es que ahora se lo da al amparo de yo decido, ¿no? De un aparente yo decido, y entonces ahí te va mi cuerpo, y el patriarcado dice, bueno, eso sí me gusta. Y pues el tema es, o otro de los grandes temas es si ahí hay un principio de liberar los cuerpos y de liberar la sexualidad, en qué condiciones, ¿no? Y luego ya casi para regresarte, ¿no? La voz, me parece que algo que también habría que discutir de todo lo que hay que discutir es si es lo mismo en términos de las condiciones y los contextos sociales que una chica de 15, 16, 17, 18 años decida subir su cuerpo a la plataforma como un acto de liberación, o si es parte de un contexto que la sobreestimula para asumir que en la plataforma hay un ejercicio doble de liberación, por una parte el sexual y por otra parte la retribución sobre su cuerpo. Entonces, eso es peligroso, me parece, porque estamos hablando de adolescentes, casi niñas, que en cuanto cumplen el requisito mínimo de edad se suben a la plataforma. Y luego la diferencia que hay pues con mujeres de otras edades, ¿no? En el sentido, me parece, solo como una duda en voz alta, que probablemente las mujeres de 40, 30, 20 años tengan otro tipo de condiciones que las niñas de 15, 16, 17 años. Entonces, esas son como las preguntas que a mí me surgen en torno a la plataforma. ¿Qué es pues no sé, yo lo diría siempre en una frase, ¿no? OnlyFans es algo que al patriarcado le gusta, que al capitalismo le gusta, porque le da lo que necesita, y lo digo entre comillas y paréntesis, con un espectro muy claro de libertad, ¿no? Y eso me parece un discurso increíblemente peligroso, porque quién sabe
qué es lo que se entienda o lo que el contexto social entienda de ello, ¿no? Entonces, esas son como mis primeras dudas en voz alta, Gaby. Sí, Moni, y justamente con respecto al tema de qué lleva a las mujeres a hacerlo, o sea, realmente es la monetización, porque bueno, en un principio era ese, ¿no? O sea, las mujeres, tanto modelos que se dedicaban a vender cierto tipo de contenidos, pues encontraron en la plataforma un ingreso mensual de manera fija y más fuerte, con cierto tipo de fotografías. Los contenidos que se venden pueden ser fotografías, videos y audios, y bueno, lo mismo de los mensajes que ya lo venía platicando con respecto a esto de las propinas. Y también me resulta bastante interesante porque la verdad es que no sé, o sea, hablamos de fetiches luego hasta un poco extraños, porque la plataforma no únicamente vende contenidos de manera sexualizada, sino que una de las chicas que le va muy bien en la plataforma vende contenidos comiendo. Entonces, esa es su forma de monetizar, ¿no? Incluso ahorita también el que está de contenidos de fotografías de los pies. Y los últimos que también he sabido como de manera un poco, sí, o sea, es como, la verdad es que no, es una forma de revolución de lo que ya hablábamos, de la participación de Rihanna en el espectáculo, de cómo se presenta en su estado de embarazo diciendo esta soy yo y en todo mi sentido y soy mujer, pero también lo he visto en la plataforma, ¿no? O sea, mujeres que venden sus cuerpos desnudos en estado de embarazo, ¿no? Entonces, eh, son diferentes tipos de contenidos los que anda vendiendo. Eh, resulta, la verdad es que resulta bastante interesante, ¿no? O sea, es esto que dices tú con respecto a cómo pues el patriarcado y el capitalismo son los que vienen ganando con estas nuevas formas de vender el cuerpo de las personas. Y, y realmente no sé si se trate de una forma de liberación femenina. No sé qué tan liberal sea el exponer el cuerpo, porque únicamente beneficia pues al espectador, ¿no? En este caso al que consume el cuerpo de las mujeres. Y, y en este sentido no sé de qué tipo de revolución o de liberación femenina es la que podríamos hablar con este tipo de contenidos, que pareciera ser únicamente pornográficos, pero ya les decía que no del todo. Y de nuevo, pues a entender que no es únicamente personas adultas, semiadultas, que ya saben lo que hacen, porque hablamos de mujeres, hombres mayores de 18 años, y la realidad es que, pues, qué tan madura o maduro puedes estar a esa edad, ¿no? Inclusive, ¿cómo compruebas que yo creo que sí tendría que pensarse en formas de regularizar este tipo de plataformas más adelante? Eh, y que realmente comprueben que los suscriptores o los creadores de contenido sean personas adultas. Ahorita tengo entendido que no está muy bien regulado en ese sentido, y, o sea, qué manera ¿cuál sería la manera de comprobarlo? La verdad es que difícilmente, ¿no? Platicaba una de las suscriptoras que ella ingresó desde los 17 años y hubo un momento que le cerraron la plataforma y luego lo volvió a abrir con la fotografía de INE de otra persona, y pues ingresó como si nada, ¿no? Entonces,
Tal vez habría que pensar en los riesgos, tanto de la exposición de estas personas. Me parece una revolución total pues de los contenidos pornográficos, y que pues cuando se consumía lo pornográfico, se consumía el cuerpo de las mujeres, era como se hacía en lo privado, y ahorita que se exponga de tal forma en el cual se monetice el cuerpo de las mujeres, pero ya de una manera totalmente abierta y pública, me hace pensar que estamos pasando a una era de la digitalización que realmente no entiendo. O sea, estamos pasando a otros niveles altísimos, rarísimos, que me generan muchas dudas con respecto al deber ser, ¿no? Lo que está bien y lo que está mal, y solamente pues lo voy como entendiendo, comprendiendo, y así es como la ciencia, ¿no? O sea, nos rebasa lo que está pasando cuando nosotros queremos explicarlo. ¿Tú qué opinas, Moni? Pues es que hay en todo lo que tú dices, quizá algo que a mí me interesaría rescatar es que nosotras no tenemos este afán de grupos conservadores, ¿no? De guardar el cuerpo de las mujeres, nomás porque guardarlo es un principio de dominación y un ejercicio efectivo de violencia y de cautiverio, y eso sí me gustaría decirlo, porque luego pareciera que hacer críticas abiertas a la forma en que se consumen los cuerpos coloca a quien critica del lado del conservadurismo, y pues nosotras estamos muy lejos de eso. No tiene que ver esta reflexión en voz alta, no es a favor de esos grupos, insisto, que creen en el resguardo de la mujer, del cuerpo de la mujer, un ejercicio de poder vertical efectivo. Más bien justo lo que cuestionamos es cómo se juega, o lo que tratamos de pensar es cómo se juegan las reglas del mercado del consumo digital de los cuerpos, y qué problemas empezamos a observar en el horizonte. Pues delitos justo que tienen que ver como la pedofilia, la trata de personas. Me parece que esos delitos están ahora puestos en el mundo de lo digital y son difíciles de rastrear, casi por el ejemplo que tú mencionabas de el poco control o nulo control que hay de las plataformas para detectar quiénes son quiénes son los y las que están en la plataforma, ¿no? Eso me parece algo que hay que decir, no solamente tiene que ver con una observación meramente de reproducción social, sino también con delitos muy fuertes. Luego, algo que tú mencionabas es pues digamos que al mercado le gusta la diversidad de los productos. Entonces, obviamente, digamos que el producto por excelencia era el cuerpo, pero justo la plataforma con esto que tú le llamas contenidos, pues ha abierto una gama que al mercado le gusta más en tanto tenga y reporte más ganancias, ¿no? Entonces, eso también habla de aquello que el Marqués de Sade escribía sobre las sociedades de la sociedad decadente en la que le tocó vivir. Y bueno, tiene que ver con este escenario que parece de decadencia, y lo insisto, no en términos de pensarnos en un mundo conservador o en un mundo que al amparo de esta protección o de este esconder los cuerpos de las mujeres las domina, sino más bien, insisto, en términos de quiénes y cómo toman la decisión de estar en la plataforma, ¿no? Y eso me parece que es como quizá una de las cosas que es muy problemática, porque insisto, pareciera que si se hace un diálogo con las personas que se suben a la plataforma, probablemente incluso las que enuncian un principio de gusto o de placer están condicionadas por un ambiente social que legitima este tipo de ejercicios de exposición y venta del cuerpo. Entonces, claro, cuando en el espíritu de la época está bien visto o el mercado empieza a construir legítimamente una plataforma, pues me parece obvio que quienes elijan están hipercondicionadas casi
para que lo hagan de manera natural, ¿no? Y luego me parece que otra forma de leerlo pues tiene que ver también con la estigmatización social que hay sobre la desnudez de las mujeres. Es decir, que las mujeres se desnuden no significa que los tabúes y los cautiverios se desvanezcan. Más bien significa que lo que está sucediendo es que pareciera que la sobreexposición de cuerpos afianza y consolida fuertemente más la estigmatización de las mujeres, ¿no? Entonces yo diría que esos elementos son importantes para esta reflexión. Entonces pienso que todo eso debería, bueno, no sé si debería, pero me parece que son cosas que no pueden que no pueden dejarse fuera del circuito, porque si se deja fuera del espacio en el que suceden las cosas, pues entonces tenemos vistas sesgadas. No porque tú y yo no las tengamos, lo que pasa es que es muy complejo poder aprender o poder definir un fenómeno mientras está sucediendo, y la cosa con OnlyFans es que está sucediendo, ¿no? Y ese quizá es uno de los costos más importantes del mundo digital, que lo que hace es acelerar el tiempo. Y si aceleras el tiempo, difícilmente la sociedad tiene las condiciones estructurales para poder reflexionar mientras está sucediendo el fenómeno, ¿no? Eso lo digo un poco teóricamente hablando para tratar de decir qué es lo que pasa, ¿no? ¿Por qué mientras ¿por qué mientras están sucediendo fenómenos que son un problema para nuestra sociedad? ¿Por qué mientras están sucediendo la sociedad no tiene como esta capacidad de poder responder, ¿no? O poder, como dicen algunos grupos, de poder darse cuenta, ¿no? De las implicaciones tan fuertes que tiene en las chicas, en las niñas, en la propia sociedad. Entonces creo que a mí me parece que esos son elementos que no podemos dejar o que no podemos sacar de contexto porque, insisto, entonces dejamos de ver como pues el problema de fondo, ¿no? Entonces, esas son quizá las cosas que yo quisiera apuntar, y una más, un poco para matizar, bueno, no para matizar, porque a mí me parece que el problema es grave, ¿no? Que tendría que ver con estos ejercicios como dispositivos de poder, ¿no? Porque también el lanzar al anonimato a las chicas que se suben a la plataforma de OnlyFans sin un algo más, ¿no? Un algo más que les diga, aquí no se trata de hacer una moral como fuera de contexto. Aquí de lo que nosotros tratamos es de tratar de mostrar que hay sesgos importantes en este mundo de lo virtual, y que esos sesgos importantes, cuando no se ponen claramente a prueba, pues difícilmente tenemos un principio de elección contundente, ¿no? Entonces casi que por eso esta charla es muy importante, ¿no? Porque los dispositivos de poder siempre nos exceden, ¿no? Nos exceden en un sentido muy profundo, porque hay cosas que definitivamente nosotros no podemos ver. Y me parece que eso es relevante, ¿no? No podemos ver que los dispositivos de poder siempre tienen un nivel muy afinado para jugar con un principio de libertad, aunque ese principio de libertad sea inexistente, ¿no? Entonces, aquí nos estamos jugando probablemente la vida y el destino de muchas niñas que también luego son enganchadas por este tipo de plataformas. Entonces, eso me parece que también quisiera decirlo y dejarlo anotado, ¿no? O sea, no es simplemente un ejercicio de moralizar, porque yo no sé qué sea eso, ¿no? A mí lo que me interesa es que quienes se suben duden de la bondad de un sistema que aparentemente por nada te retribuye en dinero, ¿no? Entonces, esas son cosas que quisiera resaltar o pensar en voz alta, ¿no? Siempre rescatando que
lo único que no acaba son los tabúes sobre el cuerpo de las mujeres. Es decir, hasta qué punto el consumo de los cuerpos lo que hace es incentivar un ejercicio efectivo y vertical de los cautiverios para sacar a las propias mujeres que meten a este sistema no por principio de decisión, sino de necesidad y de peso de estructuras, fuera de condiciones de equidad y de igualdad futuras para el ejercicio de su vida cotidiana. Sí, lejos de moralizar y también lejos de una conducta conservadora, o sea, lo que me queda mucho es que en la realidad nos rebasa en una manera que pues es difícil de explicar porque pues algo que ocurre tal vez cuando nosotros queremos explicarlo, poder entenderlo, pues ya vamos tarde, ¿no? Entonces, pensar realmente como lo dices, de dudar realmente si estamos liberando en este sentido el cuerpo y pues entender de qué forma o qué implicaciones tiene que exista este tipo de plataformas que se dedican pues a la venta del cuerpo de las personas, ¿no? Entonces, para mí eso es como algo que no puedo lograr explicar ni entender, no en el sentido moral, sino que me pone realmente en duda hasta dónde vamos, a dónde vamos, ¿no? O sea, qué nos espera en un futuro, eh, tomando en cuenta que ocurren este tipo de plataformas de una manera totalmente abiertas. No sé, me causa un poco de conflicto. La verdad es que, pues entender, ¿no? O sea, si realmente estamos liberando a las mujeres en este sentido, o a las niñas, incluso porque, pues, una chica que se presenta a los 18 años todavía yo creo que tiene conductas, todavía no logra esa madurez y entender también el tema de, pues, cómo está el tema de los salarios fuera, ¿no? O sea, ¿qué lleva a estas personas a querer tomar por este sentido como por la vía rápida, porque es como una forma de generar dinero de manera rápida, ¿no? El camino rápido para generar ganancias. Y quién es el que realmente está ganando con el uso de esta plataforma, ¿no? Entonces, me quedo con muchas dudas y lo disfruté mucho platicar contigo, Moni. Me voy súper dudosa de todo lo que se hace y de lo que debemos de entender por esto, pero creo que siempre resulta un poco más interesante poder cuestionarlo, ¿no? O sea, más allá de poder explicarlo, sino quedarnos como con muchas dudas, es bueno también para poner a trabajar la mente. Entonces, pues muchísimas gracias, Moni, por compartir este tiempo conmigo. Gracias a ti, Gaby, y solo déjame decir una cosa más que no se nos puede quedar en el tintero, que tiene que ver con esta idea de hay que tener cuidado con aquellas personas que se consideran feministas y lo primero que legitiman es el consumo de OnlyFans, el del pool dance, el del perreo. Me parece muy peligroso porque finalmente si hay chicas de espacios sociales distintos que buscan ser libres y quienes se dicen libres las motivan al OnlyFans, al perreo, ¿no? Y al pool dance, yo diría, bueno, tengo mis dudas, ¿no? A mí me parece impresionantemente peligroso que por tener o por ponerse una etiqueta se suban al mercado y crean que la etiqueta legitima el consumo del cuerpo, la sexualización brutal y abierta del cuerpo, porque eso es tan viejo como
en la humanidad, decía mi abuela, ¿no? Entonces eso a mí me parece muy, muy peligroso, ¿no? Porque me parece que los principios de liberación de una mujer no están en ser consumida por la masa a partir de su cuerpo hasta dejar de ella nada. Y es peligroso pensar que haya quienes se ofertan como feministas y liberadoras de mujeres y legitiman estos tres ámbitos, ¿no? Porque nuevamente creo que es irresponsable y lo que hacen es producir una confusión en la idea y en la expectativa de las chicas que buscan una manera y una manera de construir su subjetividad distinta. Insisto, no porque probablemente estas tres cosas estén mal, porque habrá que ver quiénes las consumen, en qué condiciones las consumen a partir de ahí hacer una diferencia muy importante con las niñas y las adolescentes que se preguntan qué es ser mujer, porque me parece que si tú que vienes de una comunidad o que vienes de una familia destrozada o que vienes de una familia llena de violencia y lo que estás buscando es rehacerte como sujeto, como mujer, con todas las cargas y estigmas con los que crecemos en este país, y lo que encuentras es esto, me parece que hay un grado de irresponsabilidad muy, 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 muy profundo de no querer hacerse cargo de que la construcción de la subjetividad está más cerca del pensarse a uno mismo que del enseñarse a uno mismo sin mayor restricción, porque entonces me parece que somos irresponsables y yo no quería dejar de comentarlo porque hay que tener cuidado con estas lecturas sesgadas de un conocimiento impresionante sobre el patriarcado, el capital, el consumo, la masa, la necesidad de ser consumidas con la libertad, el rehacer subjetividad, el pensar y hacerse mujer, que buscamos sobre todo cuando se busca condiciones de equidad, de igualdad y de romper los cautiverios que no dejan que nos pensemos como mujeres y que también invisibilizan la posibilidad en el escenario social de ser mujeres. Muchísimas gracias, Moni, por poder compartir y dejarme un poco iluminada. O sea, de verdad es que siempre es muy gratificante poder escucharte, ¿no? Y encontrar en ese tipo de argumentos, pues respuestas a lo que parece de una manera muy sencilla y fácil de hacer. Pues lo disfruté mucho, nos estaremos viendo para la siguiente semana. Hasta luego. Nos vemos, Gaby.